está en línea, es docente, además especialista en economía, y vamos a profundizar con ella en eso. ¿Cómo estás, Mercedes? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Hola, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Buenos días para todos y todas. Bien, buenos días, gracias por el tiempo. Bueno, Mercedes, a ver, no digo ninguna novedad, aclarando que es un presupuesto de ajuste. Salieron algunos informes de distintas consultoras y centros de estudios los últimos días que cuentan cómo incluso este presupuesto va a ser menos de la mitad del presupuesto que tuvimos en el país en el 2023, ¿no? Lo cual es preocupante y contradice las afirmaciones de cualquier área que vaya a tener un aumento del Estado por parte del financiamiento del Estado o de la cobertura del Estado, ¿no? Sí, bueno, lo primero que hacer el gobierno logró un dictamen de mayoría, ¿no? Eso es un dato importante que tiene que ver con esta reconfiguración que se está haciendo post-elecciones, donde ya se empiezan a mostrar que Milei cuenta con cómplices, y eso es un dato siempre importante, ¿no? A la hora de pensar cómo se va a avanzar finalmente en la discusión del presupuesto que se haría en las sesiones extraordinarias. El dictamen de mayoría, por ejemplo, lo firmó la UCR, ¿no? Como digo, hemos visto esos datos que, además de otros bloques provinciales como Innovación Federal, ¿no? Claro. Donde ya contamos con gobernadores, ya no solo los que se reunieron con Milei en la famosa foto de los 20 gobernadores, que empieza a marcar una agenda reaccionaria contra nuestros derechos. El presupuesto 2026, el dictamen del gobierno, quedó tal cual la propuesta, ¿no? Básicamente, nosotros decimos, es un presupuesto que está acordado con el Fondo Monetario Internacional. Esto es muy importante porque tiene una regla fiscal donde el superávit es su objetivo central, y establece más de, cercano a un punto 1,2, 1,5 de superávit, sobre la base del ajuste de las partidas que a nosotros obviamente más nos importan: salud, educación, combatir la violencia de género, ni hablar de vivienda, obras públicas. Y sin contemplar las leyes y las emergencias que ya fueron aparte también aprobadas en el Congreso, Mercedes. Ninguna, por supuesto, y con un claro eje, es que hace un superávit primario, que es el que se hace sobre estas partidas, para lograr pagar al Fondo Monetario Internacional. El lunes se pagaron 850 millones, en enero viene siempre un pago grande, que en este caso son 4.300 millones, y sumarle a esto que venimos de un pacto colonial con los Estados Unidos, y habría un swap de 20.000 millones y un nuevo posible crédito de 20.000 millones con el JP Morgan, ¿no? Que, bueno, obviamente sabemos que Caputo y todo su equipo de funcionarios son todos ex-CEOs o ex-trabajadores, CEOs de mercenarios financieros, ¿no? De la usura financiera. Y este presupuesto va en el mismo sentido. Durante toda la semana pasada que estuvieron viniendo distintos funcionarios de Patricia Burri, Torrendel, Álvarez, el propio Kirchner, que antes de asumir como canciller vino a defender este presupuesto, bueno, realmente fue una discusión muy fuerte que dimos el Frente de Izquierda denunciando los distintos ajustes en las partidas. Por ejemplo, educación. Educación, bueno, siempre es un tema que ustedes saben, es un tema muy sensible, es el presupuesto de educación más bajo de los últimos años, 0,75 del PBI, el año pasado fue 0,82, este año mejor dicho, imagínense a dónde vamos, ¿no? Y universidad, que también es otro dato importante, en términos reales cae si comparamos con el 2023, que no estábamos bien las universidades tampoco, cae más de un 30%. Por decir un dato para que todos los que nos escuchen se entiendan, se estaba pidiendo, los rectores, ustedes saben que son ajustadores por supuesto, estaban pidiendo 7,3 billones para todo el año para funcionar, y se está dando 4,8 billones, ¿no? O sea, es un ajuste importante. No se incluyen las leyes que se venía peleando. Hubo un dato, creo que muy alentador para todos y todas en el día de ayer, que fue que los trabajadores y las trabajadoras del Garrahan lograron el 61% de aumento de sus salarios después de una lucha
heroica, impresionante. Y está bien lo que decís, testigo. Mercedes, de aclarar que que incluso ellos también lo dijeron en sus distintas comunicaciones, este resultado y este aumento es por la lucha de ellos, no es porque no iba a venir nadie a decirles tomen, acá tienen el aumento que se merecen o que estaban esperando, digo, fue 100% por la lucha. Completamente, pero también me parece que nos deja para pensar que justamente luchando y peleando se puede ganarle a la ultraderecha, porque siempre fue un debate, bueno, desde que asumió, bueno, no se puede hacer nada, se viene una época oscura, lo mismo, porque si nosotros decimos, bueno, ahora ganó Milei, está bien, en la realidad ganó Milei las elecciones, pero la lucha continúa y eso es importante marcarlo, ¿no? Porque este presupuesto sin dudas es un presupuesto de ajuste, de motosierra, al servicio del Fondo Monetario Internacional. Está muy claro, de nuestra parte lo rechazamos, hemos presentado un dictamen de minoría y creemos que la lucha continúa, porque yo te escuchaba cuando vos presentabas a Patricia Bullrich diciendo, bueno, su rol en el Senado, ¿no? Se viene una agenda, ¿no? Se viene una agenda que la misma la presentó la semana pasada el diputado, y lo de las reformas creo que es algo fundamental. La reforma laboral va a ser una parada muy importante para toda la clase trabajadora. Sí, de hecho, precarizadora. De hecho, tuvo ahí algunos cruces muy puntuales. Uno, si no me equivoco, fue con vos, de la ministra Patricia Bullrich. Sí, exactamente. Uno de los cruces estuvo conmigo negando los femicidios y la violencia de género. Pero bueno, es un tema muy importante porque el gobierno tiene una visión completamente negacionista. Bullrich ya nos había culpabilizado a las feministas de ser las responsables del crecimiento de la violencia de género, cuando ellos están desmantelando las políticas para combatir la violencia de género. Para todas y todos los que nos escuchan. Por ejemplo, el tema de violencia de género, que hemos estudiado de la propuesta de presupuesto del gobierno. Bueno, prácticamente se eliminan casi todas las partidas presupuestarias de lo poquito que quedaba, porque desde el año pasado hasta acá hemos perdido un montón de políticas para combatir la violencia de género. Por ejemplo, el programa Acompañar, que es un programa de asistencia económica para víctimas de violencia de género, ya no tiene ningún tipo de erogación presupuestaria específica. Lo mismo va a pasar con la línea 144. Tal cual. La educación sexual integral, si la comparamos con el 2023, solo el 2% de lo que se había ejecutado en 2023. El plan EñA de prevención, también una disminución del 80% en relación al 2023, bueno, y así podríamos seguir continuando. Además, el presupuesto es un recontra dibujo, porque imagínense, se habla de una inflación del 10%. Bueno, sí. Ninguna consultora dice eso. Exacto, entonces todo lo que podemos decir de las partidas que ellos te venden como, bueno, no estamos aumentando el presupuesto, por ejemplo, en educación ellos dicen, bueno, no lo aumentamos un 5% si vos comparás. Sí, ni siquiera, Mercedes, ni siquiera el Fondo Monetario, ni siquiera el Tesoro de Estados Unidos les está diciendo que vaya a ser del 10% la inflación del año que viene, o sea, no, tampoco. Completamente. Quiero ver cómo da efectivamente en octubre, donde hubo remarques importantes y donde están saliendo aumentos que todos los días nos están impactando en los bolsillos. Por eso yo creo que nos alienta mucho lo que pasó en el Garrahan. Hoy vamos a ir a la conferencia de prensa que van a estar haciendo un festejo porque es un triunfo histórico, pero marca el camino que contra toda la política del gobierno, que fue una política de ataque brutal a la clase trabajadora, a las mujeres, a la juventud, se puede pelear, nos podemos organizar, se puede ganar, y se puede ganar, y no es que vos decís, bueno, fue un triunfo, está bien, no estamos hablando de un triunfo histórico en el término, en lo que es el Garrahan. Al Garrahan lo querían volar, lo querían batear, querían que se privatice la salud, ese es el fin que tienen ellos. Entonces, yo creo que eso lo tenemos que utilizar para, en todos nuestros lugares de trabajo, organizarnos para las peleas que se vienen contra el presupuesto 2026 y la agenda que va a ir de la mano, que es los nuevos chanchullos con Estados Unidos y las reformas. Eso te iba a decir, Mercedes, porque ya después del 10 de diciembre, seguramente con las sesiones extraordinarias que vaya a convocar el gobierno nacional, lo que tendremos por delante es la reforma laboral y es la reforma tributaria. Por ahora no se están animando todavía a hablar mucho de la previsional, porque parece que los gobernadores con ese tema le dijeron
loco, nos sobra un mango, nos tocas un mango de acá y ahí perdés nuestro apoyo por completo del todo. Pero esos temas lo seguiremos para adelante. Gracias por este análisis, Mercedes, de lo que es el presupuesto que estuviste siguiendo y viendo en detalle. Y bueno, y hoy miércoles nueva marcha de jubilados, ¿no? Para cerrar. Ahora cambió el horario, vale avisar para los que quieran, para quienes vayan a acompañar, es a las 5 porque empieza el horario de verano. Ahí está. Así que bueno, eso es el dato nomás. Un poco más tarde para transitar el calor, claro, exacto. Para bancar, porque la verdad que los jubilados es algo que evidente es un sector que tenemos que seguir apoyando con mucha fuerza y que este presupuesto también sigue ajustando sobre las jubilaciones y bueno, no nos acordemos que el veto que no logró revertirse fue el del aumento miserable que era de 50.000 pesos a los jubilados y jubiladas, entonces esa lucha continúa sin ninguna duda. Mercedes, gracias por estos minutos con la Radio de las Madres. Abrazo. No, por favor, hasta luego. Que tengas buen día. Ahí estaba Mercedes de Mendieta, diputada nacional del FIT, de la izquierda socialista, una de las que estuvo siguiendo de ese espacio político el presupuesto y ahí nos contaba algunos detalles después de este dictamen de mayoría, con lo justo, no le sobró nada. Necesitó el oficialismo del voto doble del presidente de la Cámara, Venegas Lynch, que lo hicieron laburar estas semanas a Venegas Lynch, tremendo. Estuvo ahí a tiro con todas las reuniones que hubo en la comisión de presupuesto.